Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Comiendo su carne y bebiendo su sangre. Recuerden que estamos en una serie hablando acerca del apóstol Juan. ¿Sí? Estamos hablando acerca de su evangelio, el evangelio según el apóstol Juan, y estamos viendo capítulo por capítulo. Hemos visto 5 capítulos ya. Veremos hoy el 6º capítulo. Amén. Tú recuerdas, vimos en el capítulo 4 a la samaritana. Vimos en el capítulo 5 que Jesús es el agua viva. Sí, recordarás cómo el agua viva pudo sanar a una persona que tenía su estanque, que no se movía el agua. Hasta que se movía el agua sanaba. Donde hay agua viva siempre hay sanidades, siempre hay milagros. Jesús se presenta ante la samaritana como el único que puede brindar verdadera satisfacción. En el capítulo 4, en el capítulo 5 nos muestra cómo Él puede saciar tu sed. Todo lo que tú crees necesitar, solamente Cristo te lo puede dar. Esa es la manera como Él sacia tu sed. Pero en el capítulo 6 vemos a Jesús nuevamente manifestándose como, no solamente como el agua viva que puede saciar tu sed, sino incluso como el pan de vida. No solo es agua viva, es pan de vida. Su palabra, que es el pan, te alimenta, te da satisfacción, te brinda aquello que tú siempre has querido, aquello que siempre has anhelado. Todo lo que deseas se puede obtener a través de vivir y de aceptar la palabra de Dios. Todo lo que no deseas se adquiere cuando dejas de lado la palabra de Dios y dejas de lado su satisfacción. Lo vamos a estar viendo en esta reunión en el nombre de Jesús. Lo vamos a basar en el capítulo 6, verso 54 del Evangelio San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. De esta manera Jesús se manifiesta como el pan de vida, el que te puede saciar tu hambre, el único que puede quitar toda insatisfacción de tu alma, de tu interior. Todo lo que crees necesitar, todo de lo que te has estado quejando los últimos días, todo lo que has estado creyendo que necesitas, realmente se debe a tu necesidad que tienes del pan de vida en tu interior. No solamente de conocerlo y de oírlo, sino de vivirlo. Mientras no lo vivas, te seguirás insatisfecho. Si alguna vez compraste algo que nadie lo comió, que cuando lo compraste tenías muchas ganas y después se te olvidó, y ahí lo dejaste y nadie se lo comió, y cuando lo encontraste ya estaba echado a perder, y tú dices: ay, hay tantas ganas que tenía de comerlo y se me olvidó. No sé si te ha pasado, a tu servidor sí le ha pasado. Entonces ya cuando lo encuentro digo: me acordé, tan caro que está, tantas ganas que tenía, pero pasaron cosas, se me olvidó y no me lo comí. Entonces cuando lo vi sentí más ganas de volverlo a comer, pero ahora no podía comerlo porque ya no servía. Ahora, de la misma manera, la palabra de Dios te trae satisfacción. Todo lo que necesitas está en la palabra de Dios. Jesús es el pan de vida. Y el capítulo 6 abre enseñándonos cómo Él es el que puede satisfacer toda necesidad. Él es el único que puede satisfacer la necesidad del ser humano. Y lo vemos en el primer milagro que nos habla el capítulo 6 de Juan, uno de los más asombrosos del Nuevo Testamento, que es cuando da de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Tú lo recuerdas muy bien, ¿sí? Está Jesús predicando a las multitudes, se hace tarde y llega la hora en que necesitan comer.
Jesús le pregunta a Felipe, vayamos por favor a Juan capítulo 6, verso 5. Vamos a tratar de ver todo el capítulo 6 hoy. Vamos a centrarnos en algo en específico, pero quiero hablarte un poco de todo, porque todo está relacionado. El único que te puede satisfacer es Dios, su palabra, su espíritu. Amén. Aunque no lo creas, la comunión con los hermanos trae satisfacción. De verdad. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es el pan. Amén. Recuérdalo eso, no lo olvides. Verso 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjate muy bien, era una gran multitud. Se calcula que alrededor de 25,000 personas, tomando en consideración que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y recuérdalo, los niños eran aquellos que eran menores de 30 años, porque en la religión judía, con los judíos, el adulto es mayor de 30 años. Por eso es que Jesús empieza su ministerio hasta los 30 años, hasta que ya es considerado adulto, digno de ser escuchado por todos. Así que sin considerar niños y sin considerar mujeres eran 5,000. Toma en consideración también que en ese tiempo no tenían 2 o 3 hijos, tenían tribus. Así que más o menos unos 8, de 6 para arriba por cada uno. Así que podrás darte idea, era una multitud grandísima. Jesús le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús pregunta: ¿de dónde? ¿De dónde? Pero no está preguntando de dónde tronándose los dedos. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, Felipe, ¿cómo? Como cuando tú ves que la quincena no va a alcanzar y dices: ¿de dónde? No, Jesús no está hablando así. Jesús le está preguntando a Felipe para que Felipe dé una respuesta de dónde. ¿De dónde van a comprar comida? Felipe no comprende todavía que cuando se vive con Jesús no puedes estar esperando lo natural únicamente. No puedes limitarte a las matemáticas. No puedes estar esperando que solamente lo que en lo natural te da, te ajusta para comprar sea lo que se puede hacer con Jesús. Con Jesús siempre vas más allá de la lógica, más allá de lo natural. Por eso Jesús le pregunta: ¿de dónde? ¿De dónde? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Él ya hizo cuentas. Judas, ¿cuánto tenemos? Pues como 200 denarios. No, pues con 200 denarios no alcanza. No alcanza. Tienes que entender que no te puedes limitar a lo que tus ojos ven, a lo que tu mente dice, a la lógica. La Biblia dice también, hermanos, que Dios pondría enemistad entre los hijos de Sión y los hijos de Grecia. ¿A qué se refiere esto? Habría enemistad porque los hijos de Grecia van con la lógica. Los mejores pensadores son griegos. Aquellos que saben sacar cuentas, aquellos que saben muy bien multiplicar, todo eso viene de Grecia. Pero los hijos de Sión no se limitan por lo que ven ni por lo que oyen, sino por lo que Dios dice. Así que ellos dicen: tenemos 200 denarios, pero eso no alcanza. No alcanza, Jesús. No podemos hacer nada. Le pregunta a Felipe, porque Felipe está muy cercano al lugar, o más bien es de una ciudad cercana al lugar en donde se va a realizar este milagro. Así que le pregunta a él: ¿de dónde? ¿De dónde obtendremos el alimento? Él dice: solamente tenemos 200 denarios. No, pues 200 denarios no alcanzan. Es lo único que tenemos. Ahora, Jesús sabía de dónde iba a tomar lo necesario para alimentar a las personas. Quería mostrarle a Felipe de dónde es de donde se obtienen los recursos en el reino de Dios. En el reino de Dios, los recursos no se obtienen del dinero. Pastor, entonces, ¿por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos?
Todo tiene una razón de ser. Y ahorita te lo voy a explicar. Ellos tienen 200 denarios, pero como no alcanza, mejor no dan nada. No dijo: Señor, Judas tiene 200 denarios, aquí los tengo, tú dime qué hacemos. Esa hubiera sido otra reacción distinta. Pero como dijo: no alcanza lo que tenemos, mejor no ofrendamos nada, mejor no damos nada, porque pues ¿qué está esto para tantos? ¿Te ha pasado así con el desayunador? No, pues es que lo que traigo son 50 pesos, pero ¿qué son 50 pesos para 80 chamacos que quieren comer? Nada. Tú dalos, ofréndalos. Ellos tienen 200 denarios, pero no dan nada, no ofrendan nada. Miran sus recursos y como miran que es poco, mejor dicen: no, mejor pues ni para qué, ni para ofrendarlos. Felipe dice lo que tienen y se limita solamente a lo que ve. Se limita a lo temporal, a lo natural. Pero el verso 8 nos trae la continuación del pasaje y dice de la siguiente manera: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, verso 9: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos. Déjame detenerme ahí. ¿Qué es más, 200 denarios o 2 pescados y 5 panes? Los 200 denarios era más, pero no lo dejaron guardado, no lo entregaron, no lo dieron. Sin embargo, este niño dice: bueno, yo tengo 2 pescados y 5 panes y aquí están, a ver para cuánto alcanzan, llévaselos al Señor. Andrés los trae, pero Andrés ya viene limitado también. Andrés viene diciendo: los 200 denarios no alcanzaron, los 5 panes, los 2 pescados, ¿para qué van a alcanzar? Para nada. Y decide de todas maneras presentarlos. Esa es la diferencia. En el caso de Felipe dice cuánto tienen, pero no lo presenta. En el caso del joven, él dice cuánto tiene, es poco, mucho menos de lo que los discípulos tienen en las ofrendas, pero lo presenta. Eso poco lo presenta y lo ofrenda. Y una vez que lo presenta, Jesús puede trabajar con lo muy poco que tú puedes darle. Es una enseñanza. ¿Quieres verdadera satisfacción? Tienes que aprender a darle de lo poco que tienes. Jesús no necesita que entregues todo, sino lo poco que tienes. Señor, tengo 50 pesos, dalos, si es que está en tu corazón hacerlo. Él ofrenda sus 5 panes y sus 2 pececillos. Andrés es el que dice: ¿qué es esto para tantos? Pero el joven no dijo eso. El joven dijo: pues aquí hay algo. El que dijo: no, es demasiado poco, fue Andrés. El niño tiene una fe mayor. Eso también nos habla de que la fe no corresponde a la edad ni al tamaño de los creyentes. Puedes ser un pequeño y aún puedes ejercer fe. Dios trabaja con lo que tienes, no con lo que no tienes. Dios nunca te va a pedir lo que no tienes. Dios siempre te va a pedir lo que sí tienes. Amén. Te he ejemplificado con Moisés. Vino el Señor, le habló a Moisés, le dijo: quiero liberar a mi pueblo de Egipto. Y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? No le dijo: a ver, ¿cuánto crees que te hace falta para poder sacarlos? Él hubiera puesto tal vez un arsenal ahí. Bueno, necesitaremos varios AK-47, varias granadas, ¿sí? Algunos tanques. Pero Dios no le está pidiendo lo que no tiene. Dios le dice: ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Y él dice: una vara. Pues con esa vara vamos a liberar a Israel de Egipto. Dios ve tu problema y te dice: ¿qué tienes? Incluso puedes responder como la viuda. ¿Te acuerdas la viuda que vino a Eliseo y le dijo: tu siervo ha muerto y mis acreedores han venido para tomarse 2 hijos como esclavos? Y él le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Ella dice: nada. Piénsale bien, ¿qué tienes? Solo tengo por ahí un frasco de aceite. Y entonces eso es lo que Dios usa. Dios siempre te va a dar satisfacción de lo que quieres con lo poco que tienes, no con lo que no tienes. ¿Qué tienes? Ofrece algo. El Señor te va a dar lo necesario. Necesitas poner un negocio. Dios te ha hablado de poner un negocio, pero si solo tengo tanto, es imposible. ¿Sabes tú que nuestro hermano Ricardo empezó su carnicería con 2,000 pesos? Con 2,000 pesos inició la carnicería. ¿Sabes? Te lo he dicho varias veces.
que Rema inició con 300 pesos. El día que hablamos con los hermanos le dijimos, vamos a rentar este local, eran 3,000 pesos del local y no teníamos nada. Una hermana dijo, aquí hay 300 pesos y no lo dio, y con esos 300 pesos iniciamos, sin una silla, sin un micrófono, sin nada, solo con lo que teníamos, y Dios se encargó. Dios puede hacer cosas grandes. Estás insatisfecho porque no has logrado lo que tus sueños, lo que Dios ha puesto como sueños en tu corazón y no se han podido cumplir, porque estás esperando hasta que Dios te dé todo. Dios jamás te va a dar todo. Dios te va a pedir primero algo. Dame una semilla. Es lo que hace la tierra. ¿Qué le dice al campesino? El campesino quiere una gran cosecha. La tierra dice, entonces dame una semilla. El campesino no dice, no, primero dame la cosecha y de ahí voy a agarrar para darte la semilla. No funciona así. Dame lo que tengas, yo te voy a dar más, pero tú dame lo que tengas. Y la cosecha siempre produce más de lo que tú siembras. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces tienes que entender que lo que has anhelado, lo que tanto deseas, ofréndalo. ¿Crees que Dios te llamó a servirle en su iglesia, predicando la palabra, o con algún don, algún ministerio? Dale lo que tienes. Dale lo que tienes. Dios nunca te va a pedir lo que no tienes. Amén. Entrégale lo que tienes. Ahora, los discípulos contaban con más medios, con más recursos de los que el niño ofrece, pero no lo entregaron. Por eso es que Dios puede hacer cosas grandes con gente que tiene a veces menos recursos que tú, pero logran cosas grandes porque lo entregaron. Señor, aquí está, Padre, lo traigo delante de ti, te lo ofrendo, te lo doy en el nombre de Jesús, o esto tengo, con esto iniciaré en el nombre de Jesús. Dios siempre te llama a dar lo que tienes, nunca lo que no tienes, nunca lo que no tienes. Si no ofreces nada a Dios, Él no va a tener nada con qué usar. Todo lo que le damos a Dios es una semilla, y de ahí viene una cosecha. Jesús no hubiera podido alimentar a tantas personas si nadie ofrenda algo. En cuanto ofrendaron algo, ¿sí?, inmediatamente dio de comer a tantas personas. ¿Sabes tú que si nadie ofrenda nada para el desayunador, entonces los niños no comen? Pero con que uno ofrende, no estoy diciendo que nada más lo haga uno, pero de ahí Dios puede multiplicar. Dios trabaja con lo que le damos. Dios nunca trabajará sin nada. Tienes que ofrecerle algo. Para sanarte necesita tu fe. ¿Qué no me puede sanar así? Sí lo puede hacer, pero necesita que tú le des algo. Tu fe, tu corazón, tu vida. Le entregues lo que hay en ti. Ahora, dice la palabra en el verso 12 de Juan 6: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Cuando se hubieron, ¿qué? Saciado. Otra vez, no tienes satisfacción porque no ofreces nada. Necesitas ofrecer, y entonces obtendrás satisfacción. Si no ofreces, no hay satisfacción. Jesús es el pan de vida. Por uno comieron 20,000 personas. ¿Te gusta? Por uno, que ofrendó, ¿qué? Muy poco, por uno. Verso 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Se saciaron hasta que dijeron: ya no podemos más. ¿Sí? Yo pedí 2 porciones, ya no quiero más. ¿Dónde dejo esta porción? Échala en esa cesta. Y juntaron 12 cestas. De esa manera es lo que Dios hace. Siempre sobreabunda, siempre te hace producir más. Cuando tú buscas su palabra, cuando tú le das con qué trabajar. Ahora, el capítulo 6 continúa. Voy a hablarte de todo el capítulo 6, pero me quiero centrar especialmente en algo. Capítulo 6, verso 16, por favor. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. 17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba,
cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, el cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Este pasaje también lo encontramos en Mateo. En Mateo está más detallada la historia. Primero, déjame explicártelo. Jesús estaba predicando en las orillas del mar de Galilea. Terminó de predicar, si termina de alimentar a los 5,000, de darles palabra, alimentarlos físicamente pero también espiritualmente, y entonces sube al monte a orar. La gente se da cuenta que Jesús no se fue. Entonces los discípulos se van sin la barca, sin Jesús, se van en la barca sin Jesús. Jesús no se fue con ellos, los alcanzó caminando sobre el mar. Ahora, la Biblia dice en Mateo que la gente cuando llegó a la playa vieron que no había más que una sola barca y dijeron: Jesús no fue con ellos. Pero no encontraron a Jesús en esa orilla, así que decidieron también ellos ir a la siguiente orilla para buscar a Jesús. Y lo alcanzaron del otro lado, y cuando lo encontraron le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste hasta acá? Porque no había manera que hubiera salido en otra barca. Ellos supieron muy bien que Jesús no viajó en barca hacia el otro extremo de la orilla. Ahora bien, esto necesitaba aclarártelo por otras cuestiones que vienen más adelante. Jesús los alcanza caminando sobre el agua. El verso 25 de Mateo 14 dice de la siguiente manera: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Debes de saber que en las cosas de Dios, hermano, en tu vida habrá momentos en que tendrás que dejar la seguridad de tu barca. Habrá momentos en que tienes que empezar a caminar por fe. Y sí, las cosas se van a ver terribles. El mar va a parecer que viene encima. El viento va a estar demasiado fuerte, de tal manera que no puedes avanzar. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda, ordena, da la palabra, porque no se puede caminar sin palabra de Dios. Amén. Tienes problemas, debes de asegurarte que Jesús te ha dado palabra. No intentes tratar de caminar sobre las aguas sin palabra de Dios. Lo que te sostendrá durante la tormenta es la palabra. Pedro se asegura de eso, lo hace bien y dice: Señor, si eres tú, manda, ordena, dame una palabra para yo poder ir hacia donde estás tú. Jesús da la palabra y le dice: ven. Como cuando el Señor te ha hablado y dice que todo lo que tú tocas prosperará. Amén, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que ningún arma contra ti prospera. Ya está dada la palabra. Ahora necesitas creerla, hacerla tuya y no dejar de mirar la palabra. No dejar de mirar a Cristo. Es decir, en vez de oír lo que se dice, tienes que oír lo que Dios dice, no lo que el mundo está diciendo. Es el peor momento para poner un negocio. ¿Te has dado cuenta que siempre es el peor momento para poner un negocio? Nunca es un buen tiempo para poner negocio. Pero la palabra de Dios dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, tienes que elegir entre lo que el mundo dice y lo que Dios ha dicho. Y entonces tienes que bajar de la barca. Tienes que iniciar algo, tienes que empezar a caminar para poderte mover hacia lo que quieres, hacia lo que crees que es lo que Dios ha preparado para ti. Nunca van a estar dadas las condiciones. La palabra dice: quien mira al viento para poder sembrar, nunca cosechará. Quien está mirando que se den las circunstancias apropiadas, jamás va a iniciar nada. Necesitas tener la palabra y bajarte de tu barca. Todas las cosas que valen la pena,
todas las cosas verdaderamente importantes de la vida cristiana van a implicar que te bajes del arca. Bájate de tu barca y empieza a caminar. Pedro bajó del arca, empieza a caminar, pero entonces vio, ya no la palabra, ya no vio a Jesús. Sus ojos ya no están fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sus ojos ahora están en las circunstancias, en la tormenta, en el viento, en lo difícil, en lo imposible. Es que no se puede, es que nadie me dijo, es que nadie lo ha logrado, es imposible, aquí en Lázaro nunca va a producir. Todo ese tipo de cosas que se dicen es el viento en contra. Pedro hizo caso y comenzó a hundirse. Quiero también que te des cuenta que no dice la Biblia que en cuanto vio las olas y el viento, ¡pum!, se hundió. Gloria a Dios que no. Porque la fe con la que se bajó sigue trabajando. Se está hundiendo poco a poco, porque está cediendo, dejando de ver la palabra para empezar a ver lo que las circunstancias dicen. Y cuando haces eso, comienzas a flaquear, comienzas a hundirte. Tu fe no trabaja, tu fe ya no avanza. No te vas al fondo, pero tampoco estás avanzando. Que Pedro inmediatamente dice: Señor, ayúdame. Y Jesús, la respuesta del Señor, hermano, no es: ¿para qué te bajas si no tienes fe? A ver cómo le haces. ¿Para qué andas de aventado? ¿Quién te manda? No. Dios siempre va a honrar tu fe y siempre te va a rescatar. Aprende eso. Cada vez que te bajes de la barca, basado en una palabra que Dios dio, eres responsabilidad de Dios. Dios se ocupa de ti. Sí, habrá momentos que te vas a atorar, si es que miras las circunstancias. Si miras las circunstancias, sí, comenzarás a hundirte. Pero aunque comiences a hundirte, Jesús no te va a dejar tocar fondo. El mundo dice: a veces es necesario tocar fondo. Jesús no opinó lo mismo acerca de Pedro. No le dijo: mira, Pedro, hay ocasiones en que es necesario tocar fondo. Imagínate que le hubiera dicho eso: no, Señor, pero ahora no. Sí, sino que lo tomó, como te tomará a ti cada vez que empieces a caminar en la palabra. No quites tus ojos de Jesús. Cuando quitas tus ojos de la palabra, que es Cristo, es cuando comienzas a hundirte. Dios ha prometido sostenerte. Otra vez, la palabra de Dios dice: no te preocupes por lo que has de comer ni por lo que has de vestir. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Esa palabra es cierta o no es verdad? Es verdad. Pero cuando no ves los recursos, dudas. Empiezas a ver que faltan tantos días para el pago, tantos días para la siguiente quincena, tantos días para pagar al proveedor, y empiezas a dudar y te empiezas a hundir y empiezas a preguntar: Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no me sigues ayudando? Dios dice: mi palabra sigue siendo la misma, no ha cambiado. Te he dicho que donde pongas tus manos prosperarás. El problema es que has dejado de ver mi palabra y estás viendo las circunstancias. El problema nunca va a estar con Dios. Nunca digas: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué me haces esto? Porque no es Dios, eres tú. El que está fallando eres tú. Un cable se desconectó, algo sucedió. Esto de un cable que se desconectó, te lo dije porque en una ocasión un hermano compró un carro de esos que son deportivos. 8 cilindros, quién sabe cuántas válvulas, y era algo así como 450 caballos de fuerza el auto. Entonces, con toda esa potencia salió a probarlo, y de repente el auto se paró y no avanzó más. Mandó traer al mecánico, checaron todo y todo parecía estar bien, pero de todos modos el carro no arrancaba. El mecánico entra y ve un cable que se desconectó, lo conecta y el carro empezó a trabajar igual que lo había hecho al inicio. Solo fue un cable que se desconectó. Tanto poder, tanta potencia, pero por un cablecito no avanzó. Lo mismo pasa con tu fe. Dios ha puesto fe en ti. Tú puedes creer. Dios te ha dado la capacidad de ver más allá que tus circunstancias. Dios te ha dado la capacidad de vencer, de tener victoria, de ir hacia adelante. Cuando las cosas se atoran, un cable se desconectó, y créemelo, el problema no está en el cielo, el problema está en la tierra. Tienes que ver qué se desconectó. ¿Andas en amor? ¿Estás en paz con los hermanos?
¿Estás en paz con tus compañeros de trabajo? ¿Todo bien con los vecinos? Si vives en amor, entonces es seguro que tu fe va a trabajar con el amor, porque la fe obra por el amor, dice la palabra de Dios. Así que si no hay amor, toda la potencia de tu fe se cancela, se desconectó. Amén. Verifiquemos eso. Pedro entonces le dice: Señor, ayúdame. Esas oraciones que tú haces en aquellos momentos en donde sientes que no puedes salir de otra manera, que quisieras decir la mejor oración para que el Señor te escuche, pero lo único que sale de ti es: Señor, ayúdame. Y el Señor inmediatamente responde a esa oración, porque Pedro se bajó de la barca basado en una palabra. Y cuando tú te bajas de la barca basado en la palabra, siempre Jesús te va a ayudar. Siempre, siempre. Asegúrate antes de bajarte de tener la palabra. El Señor lo toma y no le dijo: hombre sin fe. Le dijo: poca fe. Tienes poca fe cuando dudas, pero tienes fe. Has empezado a producir. Puedes burlarte de Pedro, pero fue el único que lo intentó. Puedes burlarte de alguien más, pero también ese alguien más lo intentó. Puede alguien burlarse de ti, pero al menos tú lo intentaste. Amén. Ahora, esto es lo que está pasando. Ahora bien, en el verso 53, y aquí es donde sí me quiero centrar, porque esta es la parte que yo percibo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Verso 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tienes que entender que existen dos realidades, una celestial y la otra terrenal. Las dos son realidades. Esta, la celestial, tiene valor, tiene mayor poder que la terrenal, dirige la terrenal. La realidad celestial, la realidad espiritual, modifica la realidad terrenal. La realidad terrenal también es verdad, pero esta verdad terrenal se mueve, se modifica de acuerdo a lo que la verdad celestial dice. Amén. De tal manera que tú puedes, a una persona le pueden diagnosticar cáncer, esa es una verdad terrenal. Pero la verdad celestial dice que si esa persona ha aceptado a Cristo, Jesús llevó sus enfermedades, sufrió sus dolores y que por sus llagas ha sido curado. De tal manera que cuando la persona pone su fe en lo que Dios ha dicho, en la verdad celestial, la verdad terrenal tiene que modificarse, tiene que cambiarse, se tiene que transformar, se tiene que modificar a lo que Dios ha dicho en su palabra. Esta verdad celestial es superior y modifica, cambia lo terrenal. La realidad terrenal decía que el mundo estaba en oscuridad. Dios creó los cielos, la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. La realidad terrenal era que había oscuridad, había un caos en la tierra. Entonces habló la realidad celestial. Y la realidad celestial dijo: sea la luz. Cuando la realidad celestial habló, cuando la verdad celestial se expresó, entonces la verdad terrenal se modificó, se cambió. No negamos lo que nos ocurre. No somos dementes que tratan de negar lo que les está pasando. Somos gente que creemos una verdad más grande que la que nuestros ojos ven, la que nuestros oídos oyen, la que nuestros sentidos perciben. Y esa realidad celestial siempre va a vencer la realidad terrenal. Amén. Tienes que recordar eso, porque lo vas a ocupar a lo largo de 2014. Para eso entonces tienes que cumplir las reglas de la realidad celestial. Amén. Esto funciona siempre y cuando tengas vida celestial en ti. Si no tienes vida celestial en ti, entonces no funciona. Así de simple. Por eso es que la gente que no conoce a Dios, cuando le dices esto, de repente dices: están locos, eso no puede ser. Porque ellos viven en una realidad terrenal. No conocen la realidad celestial, la vida eterna, el reino de Dios. ¿Te acuerdas con Nicodemo? Es necesario, para poder ver el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo.
para que lo puedas ver, ni siquiera para entrar, solo para que lo veas, necesitas nacer de nuevo. Te lo expliqué, te lo voy a volver a explicar porque quiero que quede bien claro. Otra vez, los reptiles ven 4 colores. Ven por ahí, no recuerdo los colores exactamente, pero creo que es verde, azul, amarillo y rojo. Los seres humanos basamos nuestra visión en 3 colores. Tú puedes decir, pastor, es que yo quiero ver a 4 colores, deme un curso, ¿cómo se hace eso? No se puede, un curso no te va a hacer ver como mira un reptil. Pastor, ¿y por qué no ora por nosotros para que podamos ver como los reptiles? No funciona así. Tienes que nacer reptil para que puedas ver a 4 colores. Amén, lo hemos dicho antes. Dijimos, los reptiles pueden ver el color ultravioleta, nosotros no. Nosotros no. Pero si quisieras verlo, necesitarías dejar de ser humano y volver a nacer, pero ahora nacer como reptil. Lo mismo sucede en el reino de Dios. Las cosas que Dios promete están disponibles para ti, pero no en tu vida natural, en tu vida humana. Necesitas creer en Jesús para nacer de nuevo y ahora sí poder ver todo lo que el reino de Dios te ofrece y poder entrar y participar de todo lo que en el reino de Dios hay para ti. Amén. Vamos bien hasta ahí, perfecto. Así que lo terrenal no es lo auténtico, sino lo celestial. Lo terrenal es solo una sombra, una figura de lo celestial. Así que cuando la Biblia habla de carne y sangre, hermanos, se está refiriendo primero que nada a lo terrenal. Jesús le dijo a Pedro, cuando él declaró su identidad, dijo que esa revelación no fue por carne y sangre. Por favor, vayamos a Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no fue el resultado de la lógica, no fue el resultado de la experimentación, no fue el resultado de la química, la matemática, no fue el resultado del análisis, fue el resultado de una revelación. Espero que poderte presentar correctamente. En el reino natural, las cosas que conoces, las conoces a través de tu mente, a través de tus sentidos, a través de la experimentación. Las cosas que en el mundo terrenal se dice que son verdad, se dice que son verdad porque se experimentaron y se comprobaron y se dieron cuenta que eran ciertas. Pero en el reino de Dios no viene así. En el reino de Dios viene por revelación, porque se te permite ver, porque se quita un velo. Como un telón se abre y de esa manera puedes ver lo que hay detrás del telón. Amén. Esa es revelación, quitar el velo. Revelación quiere decir eso, quitar el velo, que puedas ver lo que hay detrás. Alguna vez les dije, hermanos, algunos de ustedes pensaron que todo era de ese color atrás, pero hasta que quitamos esa cortina vieron que no, atrás todavía hay blanco. Pero no lo sabían hasta que quitaron el velo. En el reino de Dios las cosas vienen por revelación, no vienen por aprender mentalmente. No esperes que un curso, aunque hable de la Biblia, te dé una revelación. Todo tendrá que ver por quitar el velo. ¿Cuál es el velo que debes de quitar? Tu carne, tu carnalidad. Entre mayor carnalidad tengas, menos revelación experimentarás. Y no vas a entender muchas cosas. Amén. Con eso en mente, sigamos adelante. Así que el apóstol Pablo también testifica acerca de que conocer las cosas de Dios no es porque alguien te las explique naturalmente. Muchas vendrán solo por revelación. Mira, por favor, vayamos a Gálatas capítulo 1, verso 16. Verso 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y si tú sigues leyendo te vas a dar cuenta que todo lo que vino de conocimiento para el apóstol Pablo vino por revelación. En la medida en que vas haciendo a un lado tu carne, más cosas vas comprendiendo. En la medida en que le das más fuerza, más valor a lo que sientes, a lo que tienes en tu interior, en esa medida la revelación se cierra. No hay más, no la obtendrás. Te puedes saber los versículos y de todas maneras no producirán nada para ti, a menos que empieces a valorar la carne.
y me refiero a la carne de Jesús, que lo vamos a hablar ahorita, hay también carne terrenal y hay carne celestial. Lo vamos a ver ahorita. Jesús nos invita a comer de su carne. Amén. El mundo te invita a comer de su carne también. Y cada una te va a dar una expresión, una manifestación de su propia gloria. Una te va a llevar a las cosas de Dios y la otra te va a llevar a las cosas carnales, a los malos deseos. Vamos por favor adelante. Mira, el apóstol Juan también explica esto, hermano. Y él dice que los hijos de Dios no son engendrados por sangre ni por carne, ni por voluntad de hombre. Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Tienes que entender, Juan, porque de eso se trata. Mientras sigas viendo las cosas carnalmente, nunca experimentarás las bendiciones del reino de Dios. Por favor, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, no los hizo hijos de Dios, les dio el poder para convertirse en hijos de Dios. Verso 4. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Necesitas nacer de nuevo, ya no por voluntad de tus papás. No, pastor, pero yo ni por voluntad de mis papás nací, ya venía yo en camino y por eso se casaron. A lo mejor tal vez eso pasó. Pero a fin de cuentas, Dios te quiere hacer nacer de nuevo y ahora sí por su voluntad. Que seas hijo de Dios. Amén. Que el espíritu con el que naciste por voluntad de tus padres o sin la voluntad de tus padres se ha quitado y se ha puesto un nuevo espíritu en ti. Un espíritu que está hecho. Voy a decirlo así porque no hay otra forma de expresarlo. Tu espíritu, el espíritu que te hace nacer de nuevo, que Dios pone en ti cuando aceptas a Jesús, está hecho de lo que Dios es. Si Dios fuera de madera, tu espíritu sería de madera. No puedo decir que tu espíritu es de lo que Dios está hecho, porque Dios nunca fue hecho, Él siempre ha existido. Amén, por eso te digo que de lo que Dios es. Amén, de eso está hecho tu espíritu, el verdadero tú. Eres hijo de Dios. Porque de la misma manera que la carne engendra carne, el espíritu engendra espíritu. Y internamente tú y yo hemos sido engendrados por el espíritu. De tal manera que ese espíritu puede realizar muchas de las cosas, incluso me voy a atrever, con algunas excepciones, casi todas las cosas que Dios puede realizar. No somos dioses. ¿Sí? Aunque la Biblia incluso dice que somos dioses con D minúscula, pero no somos Yahvé, no somos creadores del universo, no, lejos esté de nosotros pensar de esa manera. Sin embargo, la naturaleza de Dios sí está en nosotros, amén, de tal forma que tú y yo funcionamos en el mundo natural, en la tierra, como Dios funciona en la tierra. Entró al mundo, lo vio oscuro y no se dejó llevar por lo que veía, empezó a hablar lo que quería. Y dijo luz, y fue la luz. Tú también, cuando tú, pastor, pero nosotros no somos el Dios creador. No, pero tenemos su palabra. Y su palabra, cuando es dicha por ti desde tu interior, produce los mismos resultados que produjo la palabra de Dios cuando Él dijo hágase la luz. Pero para esto necesitas creerlo con tu corazón, hablarlo con tu boca, estar convencido. Ahora, hay hijos celestiales y hay hijos terrenales. ¿Estamos de acuerdo? Hijos celestiales, hijos terrenales. Hay revelaciones espirituales de la misma manera que hay conocimiento terrenal. Algunas cosas yo te las he explicado y las has capturado y las conoces porque te las expliqué, pero no van a producir en ti nada hasta que no sean una revelación. Por eso es que tú puedes oír que oramos y que sanamos, y tú dices, pues yo también oro, pero yo no sano. ¿Por qué, pastor? Porque en ti todavía es un conocimiento mental y no ha bajado al corazón para que sea una revelación que produzca en ti lo que Dios ha prometido. Con saberlo no basta. Necesitas la revelación que pase de la mente al corazón, al espíritu. Y una vez ahí produce. Amén. Produce. ¿Cómo se da esto? Vamos a entender cómo funciona la carne, ¿sí? Dijimos que hay entonces creyentes, o más bien hijos celestiales e hijos terrenales. El cristiano, hermano,
tiene la posibilidad de caminar en cualquiera de los dos terrenos. Él lo decide. Nadie lo puede decidir por él más que él mismo. Amén. Tú decides si andas en la realidad terrenal o andas en una realidad celestial. Tú lo decides, nadie lo puede determinar por ti. Por eso es que de repente nos encontramos que hay cristianos que de repente se comportan como si no lo fueran. Y decimos, pastor, pero ¿por qué él es así? Porque aunque es creyente, camina en una realidad terrenal y no en una realidad celestial. Son cristianos portándose de repente como si no lo fueran. De repente nos parecen ángeles, son gloriosos los hermanos. Y los oyes hablar y dices, no hombre, qué manera, de qué vida tiene. Yo pensé que era muy entregado, yo lo veía levantando sus manos, pero el otro día se estaba quejando y se le salieron 2 o 3 groserías. Por cierto, me acordé de una persona que la estaban bautizando y cuando la voltearon hacia atrás y la sumergieron en agua, ella abrió la boca y tomó un poco de agua, y cuando la levantaron se le salió una grosería. La levantaron y ella dijo, guau, aquella barbaridad. Y todos se volvieron y me dijeron, otra vez, porque no tuvo efecto. Y la volvieron a meter. Algunos nos deberían de volvernos a meter, porque realmente no producimos ese cambio. No, gloria a Dios, a mí nunca me ha pasado, no fue un asunto mío, pero puede suceder. Tienes que decidir en dónde te vas a mover. Ahora, ¿a qué se debe tal doblez? Alguien puede decir, es que algunos son hipócritas. No siempre, no siempre. Me consta, he encontrado cristianos sinceros, sufrientes, que quieren vivir una vida mucho más alta que la que están viviendo y no lo pueden conseguir. Desean hallar cómo salir de su situación. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Alguien quiere la respuesta? ¿Cómo salir de este tipo de vida que no nos gusta, que nos limita, que nos hace vivir en la carne, para poder vivir la realidad celestial que el Señor nos ofrece en su palabra? ¿Alguien quisiera saber la respuesta o nos pasamos al siguiente? En el nombre de Jesús. Mira, el problema es qué tipo de carne comes. ¿Qué tipo de carne comes? Hay un principio en la Biblia que dice que no debes de comer carne con su sangre. ¿Cuántos han escuchado eso? No debes de comer carne con su sangre. Así dice el Antiguo Testamento. Esto es de aplicación espiritual. Pastor, entonces si yo como sórico ya no tiene efecto. Era para explicar una verdad espiritual. Se dio en el Antiguo Testamento, se prohibió como una manera, como una figura, como una sombra de una explicación espiritual, que te voy a explicar ahora, obviamente. Mira, primero vayamos a la prohibición. Génesis capítulo 9, verso 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Sí, y en China lo ponen en práctica. Lo que se mueva se lo comen. O sea, ahí le echan de todo. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Verso 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levítico 17:14, por favor. Ahí hay otra explicación. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Ahora, toda carne tiene cierto grado o cierto nivel de vida. Toda carne. Quien come esa carne o las diferentes carnes también recibe un suministro de la vida que había en esa carne. Estoy dando primero la explicación natural. ¿Está bien? Esta es la explicación natural. No es todavía la explicación espiritual. Espera todavía lo espiritual, pero tengo que empezar de aquí para que puedas comprenderlo posteriormente. Ok, mira. Todas las carnes son diferentes. Según el grado de gloria de cada carne, así es el grado de vida que transmite a quien la come. Por ejemplo, en lo natural, comer carne de pescado tiene mucho más gloria, te da mucho más beneficio que comer carne de cerdo, ¿cierto? O sea, aunque es carne los dos, los beneficios son distintos. Así que, aunque la carne, cuando la Biblia habla de carne, dentro de la carne hay ciertos niveles.
Espiritualmente también es semejante. De lo que alimentas tu alma, también obtienes un nivel de vida. Cristo te invita a comer su carne y beber su sangre. Pero tú puedes decir, pero ¿por qué si está prohibido? ¿Cómo es posible que Jesús me diga que me coma su carne y que me beba su sangre? Cuando el Señor en el Antiguo Testamento está diciendo que no lo haga. El Señor sabe que la carne tiene cierto nivel de gloria. Te dice, no te comas la vida inferior, no te comas la carne con su sangre, porque te animaliza, te baja de nivel, tú eres de otra especie, por decirlo de una manera. No puedes comer carne inferior, porque te haces inferior. Eso es en lo natural. Aplicación en lo espiritual. ¿De qué estás alimentando tu alma? Comer la carne de Cristo, hermano, es comunión en la iglesia. Comer la carne de Cristo es bendecir al que nos maldice, hacer bien al que nos hace mal. Eso es comer de la carne del Señor, participar incluso de la Santa Cena. Eso nos da su vida, la vida de Dios en nosotros. Amén. Pero si tú comes de la carne que ofrece el mundo, también es carne, igual que la tuya, igual que la mía, pero es una carne con otro nivel de gloria, muy bajo, un nivel de vida muy bajo al que Dios nos quiere llevar. Si tú todavía estás viviendo conforme a los sentidos del mundo, no estás comiendo del cuerpo y la carne de nuestro Señor, no te estás alimentando de su sangre. El Señor Jesús expresó lo siguiente, Juan 6:53, por favor, y 54, dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida. Permítanme interrumpir. Papá Navarro, tenemos un baño ahí atrás, por favor. Sí, no tiene que esperar, hermano. Sí, atrasito de la puerta, ahí hay un baño, por favor. Gracias, discúlpenme, pero se trata de mi hermano y hay honra siempre. La Biblia dice, delante de las canas te pondrás de pie. Amén. Y por una persona así siempre debemos interrumpir lo que sea. Es honra y créemelo. Por cierto, déjate, doy el chisme. Ayer cumplí 81 años. La Biblia dice que si honramos a la gente que tiene canas, tú recibes bendición. Yo que tú no lo dejaba ir sin darle un buen abrazo. De verdad. Es en serio y es verdad, está en la Biblia. Yo lo haría, yo ya lo hice. Antier, ayer y hoy. De una vez, para que quede bien bendecido el asunto. Amén. Bueno, continuamos entonces. Jesús dice en el verso 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque si comes la carne de Jesús, te comes su vida. Si comes la carne y el cuerpo, obtienes la vida de Jesús en ti. ¿Vamos comprendiendo a qué se refiere? Me prohibieron comer de aquella vida, sí, para que no te vayas a un nivel más bajo, pero puedes comer una vida superior. En lo natural, el mayor se come al menor. Eso es lo terrenal, ¿verdad que sí? Es la cadena alimenticia. Pero en lo espiritual es al revés. La cadena alimenticia va para arriba. El menor se come al mayor para adquirir su vida. ¿Cuántos vamos comprendiendo mejor las cosas? Amén. Entonces, ¿quieres salir de una vida inferior? Necesitas comer la carne, la sangre de nuestro Señor, que implica muchas cosas que te los voy a ir diciendo conforme vayamos avanzando. Trato de ver reloj, pero no tengo reloj. No es mi culpa. No es mi culpa. Nadie me culpe. Amén. Así que si probamos al Señor, tendremos su vida. Vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los judíos no entendieron esto. Verso 52 de Juan 6. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, no lo pueden entender. Como muchos de todas maneras hoy, a pesar de lo que van a aprender, a pesar de lo que Dios les va a revelar, van a continuar viviendo en un nivel de carne inferior, porque no les gusta lo que la palabra de Dios dice. Quieren la vida superior, pero sin dejar de comer la vida inferior. Y no se puede. Y no se puede. Y me gustaría decir,
todos los que estamos aquí presentes, todos vamos a comer de la carne y de la sangre de nuestro Señor. Me encantaría decir eso, pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que de cada vez que se siembra la palabra de Dios, solo el 25% de las personas la reciben. ¿En dónde dice eso, pastor? En la parábola del sembrador. Parte cae junto al camino, parte cae entre espinos, parte cae entre pedregales, y solo una cuarta parte, el 25%, cae en tierra fértil. Dios quiera tú te encuentres en ese 25%, en esa tierra fértil, y recibas la vida superior que el Señor te está ofreciendo. Ahora, para la mente carnal es un escándalo que Jesús te ofrezca su carne, parece canibalismo. La ley prohíbe comer vida inferior, pero la ley no prohíbe comer vida superior. Al contrario, el Señor le ofrece y te dice: puedes tener una mejor vida que la que estás teniendo, puedes manejar mejor tus emociones, tus sentimientos, todo lo que hay en tu interior, tus pensamientos, si empiezas a probar de la carne que soy yo, de la sangre que soy yo. Ahora bien, si comes esa vida superior, asciendes a dicha vida superior, a la vida eterna. Amén. Que no significa no morirse, que significa tener las condiciones de vida que se tendrán cuando estemos eternamente en la presencia de Dios, pero ahora, en este instante, en este momento, en esta tierra, en el nombre de Jesús. Ahora, mira el verso 56. También dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Probar de lo que el Señor ofrece nos hace permanecer en él. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente, bajo su cuidado, bajo su protección. Necesitas probar su carne, comer, beber su sangre. Amén. La Santa Cena, hermano, no solamente es un acto religioso, se trata de adquirir un nuevo nivel de vida. Por eso participar de ello nos garantiza poder tener una mejor vida que la que estábamos teniendo antes de ella. Pero para poder probar de la misma, necesitamos despojarnos de cualquier otro alimento carnal. Por eso Dios dice: no te puedes comer las dos cosas. No puedes venir habiendo comido carne de una vida inferior, carne del mundo, y traerlo en tu corazón, y al mismo tiempo tratar de probar la vida celestial. ¿Sabes qué pasa entre la vida carnal y la vida celestial cuando estas conviven en un mismo momento? La celestial termina matando a la carnal, a la terrenal. Siempre es así. ¿Recuerdas cuando Dios se manifestaba con grandes milagros, sanidades, haciendo maravillas en la iglesia primitiva? Y de repente un hombre, o más bien una pareja, Ananías y Zafira, en medio de esa gloria que se está manifestando, deciden mentir al Espíritu Santo. Pedro les pregunta: ¿vendieron en tanto la propiedad? Él dice: sí, en tanto. Y pum, cayó muerto, porque no pueden estar juntos. Vino la esposa y le preguntaron: ¿en cuánto vendieron la heredad? Ella dijo: en tanto, en lo mismo. Mintió también, y entonces también cayó muerta. No puedes. Y no me refiero a que vayas a caer literalmente muerto, pero sí vas a quedar fuera del reino. No podrás disponer de lo que el reino ofrece. No puedes comer las dos cosas. Tienes que determinar qué hacer. Es peor tratar de comer de las dos carnes, de las dos vidas. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Eso es lo verdadero. Siempre comer lo que el Señor ofrece nos da bendición, nos da verdadera vida. Ahora bien, dijimos que entonces en la creación el mayor se come al menor, pero en las cosas espirituales el menor se come al mayor. A eso se debe que muchos cristianos tienen vida inferior, porque están comiendo carne con su vida inferior, con los chistes más subidos de tonos que hay, con los comentarios, con los rencores, con las contiendas, con los pleitos, y están en un nivel de vida inferior y no pueden participar ni disponer de lo que la vida superior ofrece. El mundo judío preguntó: ¿cómo puede darnos a comer su sangre y a beber su sangre? ¿Sí?
Pero Dios pregunta, ¿cómo es que ustedes pueden comer vida inferior? Para los judíos era, ¿cómo no lo vamos a comer a Él? Si comer carne con su sangre en los animales estaba prohibido, ¿cuánto más comernos un ser humano con su sangre? Pero Jesús es una vida superior. Y mientras los judíos decían, ¿cómo vamos a comernos su carne y bebernos su sangre? Dios pregunta, ¿cómo es posible que prefieras carne inferior? Vida inferior. ¿Cómo es posible que permanezcas con tus sentimientos dañados, heridos? Te lo he dicho, no podemos, la iglesia no puede permanecer, estar sanándose continuamente. Otra vez me hirieron, pastor, otra vez venga a orar por mí. Otra vez me hicieron daño, otra vez venga. Ya no. La iglesia no fue creada para eso. La iglesia fue creada para alcanzar a otros, para que aunque nos hieran, aunque nos dañen, nosotros aún con las heridas, aún cojeando, vayamos por otros y los traigamos al Señor. Alguien puede decir amén. Mira, Gálatas 6:8. Lo has escuchado. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará una vida superior, la vida eterna. Siembra para tu carne en cualquier área, en tu carácter, en tu manera de ser, en tu manera de pensar, en tu manera de reaccionar, y no podrás disponer de la vida superior. Estás sembrando para la carne, estás comiéndote la carne inferior, la vida inferior. Por eso cada día las cosas marchan peor en tu vida, porque aunque tienes a Cristo, sigues comiendo, alimentándote de vida inferior. Necesitas dejar de alimentarte de ahí y empezar a alimentarte de vida superior, ¿sí? No alimentes tu deseo carnal mediante los sentidos, mediante la vista, oído, olfato, gusto, mediante tus pensamientos. Mira, el deseo por sí mismo nunca te lleva a pecar. Todos los que estamos aquí hemos tenido deseos carnales. Levante la mano el que no. Y no me refiero solamente en el área sexual. Me refiero, hemos tenido deseos de hacerle daño a alguien, de responderle mal a alguien, de vengarnos. Todos hemos tenido ese deseo, ¿cierto o no? Todos. Ese deseo no te lleva a pecar. Y ese deseo hasta ahí no es pecado. La Biblia dice, no satisfagas los deseos de la carne. Nunca dice no tengas los deseos. Dice nada más, no los satisfagas. Hasta ahí. Si no lo dejas avanzar, y si en vez de alimentarte, te alimentas de la vida de Dios, el deseo se va. El deseo sí va a regresar, va a volver, pero cada vez que vuelva, lo podrás enfrentar comiendo una vida superior. Pero si te estás alimentando de vida inferior, el deseo por sí mismo no te hace pecar. Pero no te saludó hoy un hermano y empiezas a imaginar, seguro ha de ser por aquello que pasó, y empiezas a alimentarte. Pues a lo mejor yo ni tuve la culpa de aquello, yo no sé qué se piensa, yo no sé qué trae, porque al cabo a mí tampoco me cae, y te empiezas a alimentar de vida inferior, de deseos carnales, de situaciones que ni siquiera a veces son reales. Y al alimentarte de eso, eso sí te lleva a pecar. El deseo por sí mismo no te lleva al pecado hasta que lo alimentas. Eso se llama concupiscencia. Tienes un deseo, mientras ahí lo dejes y no lo alimentes, no pasa nada. El asunto es que lo vas a empezar a alimentar. El deseo produce hambre en tu alma y empiezas a buscar con qué alimentarlo. Siempre el alma buscará alimentar un deseo. El deseo es como el vientre del alma, y ese deseo, si es incorrecto, va a buscar alimentarse de cosas incorrectas. Si el deseo es correcto, buscará alimentarse de cosas correctas. Necesitas desecharlo y determinar que no te alimentarás de lo que tu deseo, de lo que tu hambre dice. Por favor, Santiago 1:13 al 15. ¿Creen que Dios nos está hablando en esta noche en el nombre de Jesús? Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido,
Es decir, ya se alimentó, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Hay un proceso en el pecado. Nace el deseo. Tienes la necesidad de alimentarlo. Te enojaste con alguien, siempre vas a tener necesidad de alimentar ese enojo. Con esto, con cosas del pasado. Como no hay más cosas tal vez ahora presente, vas al pasado a agarrar de allá. Una vez me hizo, una vez me volvió, no es la primera vez, varias ocasiones, y lo traes cargando, lo alimentas. Pero todavía no hay pecado. Una vez que lo alimentas, solo falta la oportunidad. Te encuentras a la persona y ahí desahogas todo lo que traías. Y empiezas a decir cosas que no. Y empiezas a reaccionar de una manera que Dios no está de acuerdo en su palabra. Es un proceso. Ya tienes el deseo, quítalo. No me saludaron, ¿qué importa? Vine a ver a mi Señor. Vine a adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, al que compró mi alma. Vine a buscarlo a Él, lo anhelo a Él, lo necesito a Él. Amén. Padre, y teniéndote a ti, puedo perdonar, puedo pasar por alto, olvido todo. Te estás alimentando, ¿te diste cuenta? Termina el asunto y dices tú, me acordaba que tenía algo yo contra alguien. Pero puedes hacer lo contrario también. Tú decides. Ahora, una vez explicado esto, la Santa Cena es exactamente lo mismo. Es comer vida superior, alimentarte de algo superior. Mira, por favor, Apocalipsis 3:20, ya te lo expliqué una vez, lo voy a explicar nuevamente, o varias veces ya te lo he explicado, pero tiene que quedar claro. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando el Señor Jesús. Y le está hablando a la iglesia, por cierto, O sea, imagínate, una reunión de iglesia sin Cristo. ¿A quién estamos adorando acá? Y el Señor está afuera. Eso sucede cuando no te alimentas. Dices que adoras, pero no adoras. Al menos a Dios no. Cada vez que has alimentado tu alma con carne inferior, no estás adorando a Dios. Aunque levantes tus manos, aunque digas sentí bonito, es tu sentir, y el sentir nunca es garantía de que Dios se ha manifestado en tu vida. La Biblia nunca habla de sentir a Dios. Así que aunque no me puse chinito, era la presencia de Dios. No, te estabas alimentando te has estado alimentando de vida inferior. Jesús está afuera. Porque la palabra que estamos viendo es para una iglesia. Y les dice, yo estoy a la puerta y les estoy hablando. Oigan, al que están adorando se quedó afuera, ábranme, denme chance, pues déjenme entrar. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, que Dios le está hablando hoy, ¿cuántos están escuchando su voz? Amén. Si oye su voz y abre la puerta, deja de alimentarse de vida inferior y se alimenta de vida superior, abrir la puerta, entraré a Él. ¿Sí? Fíjate bien, entraré a la iglesia, no, a Él, a la persona. Entraré a Él. ¿Y qué más? Qué interesante que no diga y almorzaré, y comeré, merendaré. O sea, qué interesante que ¿por qué dice cenar? O sea, que el Señor no va a llegar en la mañana, o sea, tiene que llegar hasta en la noche. Porque es una regeneración, es comer vida superior. Fíjate bien, entraré a Él y cenaré con Él, y con eso debería de haber bastado, porque ya estamos cenando entre Él y yo, o entre Él y tú, ¿cierto? Ya no tendría necesidad de decir lo que sigue. Y Él conmigo. O sea, ese y Él conmigo parece que está de más, pero no está de más. La Biblia nunca tiene una palabra de más, tiene un sentido. Te lo he explicado. Sabes que tú seas espiritual, lo que cenes, del alimento que sea de vida inferior o de vida superior, hay un intercambio de alimentos. ¿A qué me refiero? Voy a hablarte primero del Señor. Cuando tú le abres la puerta a Él, te dará superior. Amén. De fruto, bueno, primero, te dará de su vida superior, de la vida celestial, de la vida eterna. Te dará a ti, pero tú también le darás a cenar a Él. ¿Qué le darás a cenar? El Señor espera frutos del Espíritu.
o fruto del Espíritu, perdón: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios espera comunión entre los hermanos, entre la iglesia, el cuerpo de Cristo. Quiero cenar eso contigo. Tú dame a mí, yo te doy a ti, pero tú me das a mí. Hay un intercambio. Bien, en lo espiritual negativo también hay este intercambio. También los demonios, ¿sí?, participan de lo que tú les ofreces. Si tú les ofreces contienda, enojos, odio, rencores, celos, envidias, también ellos vienen y comen de lo que tú les das, ¿sí? Pero también te dejan más de lo que ellos son, al grado que pueden tomar lugar en la vida de una persona, aunque sea creyente. Una persona que ha prolongado su enojo, su diferencia con otra persona, está arriesgándose a que literalmente un demonio tome lugar en su vida. Por eso la Biblia dice, Pablo dice: no puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Hablando de dos mesas espirituales. No puedes hacer eso. O es una cosa o es la otra, ¿sí? Cada vez que tú te enojas, cada vez que tú odias, cada vez que tú tienes resentimiento, es comida para demonios. Te lo he ejemplificado como cuando guisas un bistec o un pescado dentro de la casa y se llena toda la casa del olor, de tal manera que todos saben lo que se está haciendo de comer. Incluso los hijos suelen salir, o el marido decir: oye, ¿qué estás haciendo? Ay, qué rico huele eso, ¿sí? Se acercan, ¿por qué? Porque el olor los trajo. Cada vez que hay en tu corazón obras de la carne, los demonios se acercan y dicen: huele rico, está sabroso, vamos a comer de ahí. Y también dejan un poco más, de tal forma que hoy te enojaste una hora, la próxima vez que te enojes ya no es una hora, es un día completo. Y después, ese día completo, preparaste alimento también para demonios. Y te dejan, ellos comen tu día de enojo completo y te dejan ira para 2 o 3 días. Regresarán cuando hayas cumplido los 3 días y les hayas preparado un buen alimento, y dejarán un enojo, una ira por una semana. La próxima vez tal vez será por más tiempo, hasta que finalmente ya no tengan que irse y permanezcan ahí, porque la mesa está servida siempre. Lo mismo sucede también en lo espiritual. Dios, cuando tienes amor, gozo, paz, paciencia, también percibe el aroma y entra y cena contigo. Y te deja algo más, te deja bendición, te deja paz, te deja unidad, armonía, te deja vida del cielo, de tal manera que tu casa se convierte en el cielo mismo, porque te estás alimentando de Él y Él participa. Cena de lo que tú le ofreces, pero también te da a cenar de su propia vida. ¿Cuántos comprenden lo que estamos diciendo? Finalmente, espero que hayas comprendido todo esto. Primera de Corintios 15:50, ya voy a terminar. Dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, lo carnal, lo humano, no pueden heredar el reino de Dios. Ni creas que la sanidad, la paz, la prosperidad, lo que Dios promete, pueden estar disponibles para ti. No se puede. No lo dice tu servidor, la palabra. No puedes heredar lo que hay en el reino. No se puede. ¿Sí? Dicen: la carne y la sangre no pueden, aunque Dios quisiera, aunque Dios diga: bueno, a la hermana Dina se lo vamos a pasar, a ella sí, aunque traiga ahí 2 o 3 detallitos, a ella sí se lo vamos a dejar pasar. De todas maneras, aunque Dios hiciera eso, la carne y la sangre, con todo respeto, hermana, no pueden, no pueden. Aunque Dios dijera: pásale, pues tengo mi preferida, es mi hija Dina. Aunque Dios lo hiciera así, la carne y la sangre no pueden. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Es decir, no pretenda alguien entrar a la vida eterna con una actitud de esas.
Finalmente ellos, los judíos, no pudieron entenderlo y rechazaron a Jesús. Esto representa que mucha gente, hermanos, van a rechazar a Jesús por este nivel de exigencia. La vida cristiana no es vive como quieras, nada más congrégate, reúnete y ya la hiciste. No es así. Tiene que haber una vida, un cambio de vida. Amén. Una transformación, algo interno que los demás no notan, pero que Dios sí nota y que también el enemigo nota. Sí, tiene que haberlo. Estas personas decidieron separarse. Dice la palabra, si continúas leyendo, que entonces muchos discípulos se alejaron de Jesús y ya no andaban con él, porque ese nivel de exigencia de vida no cualquiera está disponible para llevarlo a cabo. Quiera Dios que los presentes puedan decir: Señor, yo le sigo para adelante, como Pedro lo hizo, como los discípulos lo hicieron. Por favor, vayamos a Juan 6 otra vez, verso 60, si no mal recuerdo. Al oírlas, esas palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Eso de amar al enemigo, ¿quién puede amar al enemigo? Está loco el pastor, está mal, no, eso no es cierto. Es dura esa palabra, ¿quién la puede oír? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Porque les digo la realidad de cómo están viviendo, ¿se ofenden? Porque les digo que están haciendo las cosas mal, están comiendo vida inferior, ¿se ofenden? Verso 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Otra vez, verso 63. El Espíritu, fíjate bien, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Para qué aprovecha la carne? Tu rencor, tu envidia, tu celo, tus pleitos, tus argumentos para no llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice, para nada aprovechan. Las palabras que yo les he hablado, lo que has escuchado en esta noche, son espíritu y son vida. ¿Las probarás? ¿También te las llevarás a tu interior? ¿Comerás de lo que el Señor te ha ofrecido en esta noche? Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esto de que no creen no quiere decir que eran gente que no alababa a Dios o era gente que no iba a las reuniones de Jesús. Pero Jesús sabía quiénes no creían. Estas personas vinieron y le preguntaron cuando pasaron el mar de Galilea, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste hasta acá? Si no hay autobús ni vuelo desde allá para acá, ¿cómo le hiciste para llegar? Realmente tú eres el profeta que Moisés prometió. Y le dijeron eso. Y dice la palabra, si tú lo lees, que quisieron hacerlo rey. Pero Jesús se separó de ellos. Porque estas personas, aunque manifestaban creer, realmente no creían. Jesús les dijo: ustedes realmente no creen, me buscan porque yo les he satisfecho su hambre, pero realmente no creen. Hay gente que va a venir a la iglesia, hermano, y que va a alabar a Dios, y que incluso va a manifestar o va a tener una posición o incluso un ministerio, pero no cree. Porque ¿cómo sabemos que no cree? ¿O cómo puedo saber que yo sí creo? Para no echársela a nadie, a mí. En que estás decidiendo comer vida superior y has decidido dejar de lado el comer vida inferior. ¿Alguien puede comprender lo que estamos diciendo? Cuando tú dices: pues digan lo que quieran, al cabo el Señor me perdona, el Señor me entiende, entonces tú no crees. Así de sencillo. Verso 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Preferían comer carne inferior. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Mira la respuesta de de Pedro. Verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes la vida superior que necesitamos.
Solo en ti, Señor, podemos encontrar verdadera satisfacción. ¿A dónde vamos? Hermano, si no es a Cristo, ¿a dónde vas? Si no es a su palabra, ¿a dónde? Si no comes lo que el Señor te está ofreciendo para cenar contigo y tú con Él, ¿qué te queda? Sí, queda otra mesa en la cual puedes participar también. Una mesa que no te lleva a bendición. Hay gente que no vive en gracia porque está viviendo en desgracia por no comer de la vida superior. Hasta ahí nada más. Palabras de vida eterna. Ahí donde estás, hermanos de la alabanza, por favor, habla con Dios y dile: Señor, es verdad, he estado comiendo vida inferior. ¿Sabes por qué las cosas no funcionan en el negocio? ¿Sabes por qué las cosas no están funcionando en la casa? Porque estás comiendo vida inferior. Porque estás comiendo carne con su sangre inferior. Dios te ha llamado a una vida superior, a una vida celestial. Pero eres tú el que decide. Y eres tú el que condenas también a los tuyos a vivir el tipo de vida que Dios quiere o el tipo de vida que Dios no quiere. Ahí donde estás, dile: Señor, yo tomo una decisión hoy. Y yo, Señor, quiero comida, comer tu carne, beber tu sangre, Señor. La Santa Cena es participar de una vida superior. El equivalente es la comunión entre los hermanos. Eso es comer vida superior. La Biblia dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ya no es la carne. Ya no es la carne. Es para aquellos que lograron romper con su carne, lograron ir por vida superior en el nombre de Jesús. Sé que Dios te ha hablado. Estoy seguro que Dios te ha hablado. Quiera Dios encontrar abierto tu corazón para que Él pueda entrar. No te estoy pidiendo entrar yo. Es Él el que está pidiendo un lugar, un espacio en tu corazón. En el nombre de Jesús. ¿Quieres cenar con Él? ¿Qué le ofreces? Tienes que tener que ofrecerle para que Él pueda cenar contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios.